Shalom, amiguitos. Vamos a estudiar el siguiente profeta. El siguiente profeta se llama Amós. Su nombre se escribe así: Ain, Mem, Vav, Samek, Amós. Su nombre significa carga y hace alusión a la carga del mensaje por los pecados de Israel y las naciones. Amós predicó en el año 760 antes de Yeshua y era un profeta del reino del sur, pero profetizó en el reino del norte a los dos reinos. Este libro pudo haberlo escrito el mismo profeta Amós o un escriba del profeta. El libro tiene 9 capítulos y su contenido nos habla de los juicios a todas las naciones que habitaban a los alrededores de los reinos de Israel, los reinos del norte y del sur. El Padre Eterno tiene una carga por tanta maldad y menciona las naciones en pecado y sus pecados. Nuevamente vemos que el Padre Eterno ha tardado y ha detenido los juicios por el pecado, pero tiene que anunciar que las naciones, así como su pueblo Israel, han dejado pasar mucho el tiempo y no se han arrepentido. En el capítulo 1 vemos cómo el Padre Eterno se manifestaría de forma poderosa como un león en la selva. En el capítulo 1 Amós menciona las ciudades y naciones que han pecado, y son estas: Damasco, Gaza, Asdod, Filistea, Ascalón, Tiro, Edom, Temán, Bosra, Amón, Rabá y Keriot. Estas ciudades y pueblos extranjeros habían pecado ya muchas veces y habían caído en injusticias, robos, asesinatos y otros pecados graves. Pero no solo Amós escribe para las naciones extranjeras, también escribe profecía para los dos reinos israelitas, para el reino del sur y del norte. Así vemos el reclamo a Yehudá primeramente en el capítulo 2, verso 4 y 5. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Yehudá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la Torá del Eterno y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Pondré, por tanto, fuego en Yehudá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Amós escribe el reclamo del Eterno, y fue despreciar la Torá y no guardar las ordenanzas. Prefirieron ir tras la mentira y el castigo sería que la ciudad y el templo serían incendiados, serían destruidos. También se mencionan los pecados de Israel, el reino del norte, y su castigo. El reino del norte había pecado en muchas injusticias contra los débiles, habían cometido actos inmorales, habían desatendido la santidad y los votos o promesas, se habían enorgullecido de lo que tenían, pero quedarían sin fuerzas. En el capítulo 3 vemos el reclamo del Padre Eterno a Israel por sus faltas. El Padre Eterno ha estado llamando a Israel al arrepentimiento por medio de los primeros profetas como Natán, Elías y Eliseo por 200 años. Pero Israel no obedece y les anuncia entonces que vendrá un enemigo que los castigará. Así leemos en el capítulo 3, verso 11 de Amós. Por tanto, el Eterno el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Y agrega en el verso 14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. ¿Recuerdas las 10 frases o 10 mandamientos? Israel había olvidado los mandamientos y especialmente el mandamiento de no tener ídolo lo habían negado. Israel había hecho 2 santuarios, en Samaria y en Betel.
Habían fabricado 2 becerros de oro y ofrecían culto a ellos. Por eso dice que castigaría sus altares de Betel. El Padre Eterno no puede permitir a los ídolos y la idolatría causa muerte. En el capítulo 4, el profeta Amós menciona muchas más rebeldías y necedades. Israel, aunque ha sido reprendido, sigue en rebeldía y pecando. Recordemos que el Padre Eterno no se enoja rápido ni castiga rápido. Él es paciente y espera, pero no puede esperar mucho tiempo. Por eso, cuando el tiempo se acaba, ya no hay remedio y es necesaria la corrección. En el capítulo 5, el Padre Eterno llama a Israel a volverse a la obediencia y da tiempo en su gran amor. Así leemos en Amós 5:4. Pero así dice el Eterno a la casa de Israel: buscadme y viviréis. También el verso 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y agrega en el verso 15: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá el Padre Eterno tenga piedad del remanente de Yosef. También al final del capítulo 5 les recuerda que nunca han obedecido ni servido al Eterno, sino que se hicieron ídolos. Así leemos en los versos 25 y 26. ¿Me ofrecisteis ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? No, sino que ustedes llevaban una tienda para Moloc y Kiún, ídolos vuestros, y la estrella de vuestros dioses que se fabricaron. En el capítulo 6 vemos que el final es destrucción, y el Padre Eterno sabía que si su pueblo no se arrepentía, una nación vendría a destruirlos. Así leemos en el capítulo 6, verso 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice el Eterno de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que les oprimirá. En el capítulo 7, el Padre Eterno reprende a Israel y a sus príncipes, pero tampoco ellos aceptaron la profecía ni quisieron obedecer. Por eso, ellos fueron castigados. La nación que vendría a castigar a Israel, el reino del norte, sería Asiria. Los asirios eran esa nación que sería usada para castigar a Israel. Finalmente, en el capítulo 9, el Padre Eterno dice que castigaría a Israel, pero que no todos serían destruidos, que quedaría un remanente. Así leemos en Amós 9:8. He aquí, los ojos del Eterno el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. El Padre Eterno dejaría un remanente, y siempre también deja una promesa de restauración. El Padre Eterno muestra su amor y no deja a todos al castigo por el pecado. Siempre sabe que hay un fiel remanente, y sabía que un día Israel sería restaurado por medio de la promesa que todos conocían, el Mesías que vendría a sanar a todo Israel. Recordemos que el Padre Eterno quería habitar entre su pueblo, por ello ordenó construir una tienda, Ohel Moed, que significa tienda de reunión, lo que conocemos como tabernáculo. Pero el pueblo pecó y cuando estaba la tienda de reunión, la promesa divina estuvo apartada. Después, en una época de la conquista y los jueces, la presencia divina se fue por el pecado. Pero en épocas de David el rey la hizo volver cuando él levantó una tienda para poner ahí el arca del pacto y la presencia divina estuviera ahí. Luego Salomón le construyó un templo y la presencia divina entonces estuvo en el templo. Pero fue después de Salomón hasta épocas del profeta Amós que este templo sería destruido por causa del pecado y esa tienda que levantó David el rey se caería. La presencia divina se iría también, pero el Padre Eterno procuraría que otra vez esa tienda se levantara,
Y cuando ya no había esperanza, entonces viene Yeshua para ser medio de perdón para todo Israel, para poder restaurar al remanente y para levantar otra vez esa habitación. Así leemos una profecía para tiempo de Yeshua. Amós 9 del 11 al 22. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. Esta profecía se cumple con Yeshua. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña que el día de Shavuot, cuando ellos estaban reunidos, vino la presencia divina y posó sobre ellos, y luego sobre los gentiles que creían. Esto era el cumplimiento de Yeshua cuando dijo que levantaría un templo, un santuario, y así los apóstoles entendieron que esa tienda de David que se cayó por el pecado fue otra vez levantada. El libro de Amós no solo hablaba del castigo, sino hablaba también de que serían perdonados, que regresarían a su tierra, un remanente librados del cautiverio, y que también el verdadero santuario sería levantado, y este fue así por medio de Yeshua nuestro Mesías. ¿Qué te ha parecido la profecía de Amós? ¿Has aprendido mucho? ¿Cómo se escribe Amós? ¿Qué significa su nombre? ¿De dónde era Amós y en dónde profetizó? ¿En qué año profetizó Amós? ¿Cuántos capítulos tiene el libro? ¿De qué habla el libro de Amós en general? ¿Recuerdas algunas de las ciudades o naciones que serían juzgadas? ¿Cuáles son las cosas por las que el juicio vendría sobre Yehudá en el capítulo 2, verso 4 y 5? Israel había pecado de injusticia, inmoralidad, falta de santidad y orgullo. ¿Qué otro pecado se le menciona sobre la ciudad de Betel? El Padre muestra su amor al esperar, pero ya el juicio estaba cerca. ¿Cuánto tiempo había predicado el Padre a Israel por medio de Natán, Elías y Eliseo? ¿Qué frase muestra el amor del Padre para que Israel viva en Amós 5, verso 4 y 14? Israel había dejado al Eterno hace mucho tiempo. ¿A quién daban culto y qué fabricaron para darle culto en Amós 5, 25 y 26? ¿Qué nación el Padre usaría para castigar a Israel? El Padre Eterno no destruye para siempre. Él dejaría un remanente. ¿Qué profecía se dice en Amós 9 del 11 al 12 que cumplió Yeshua HaMashiach? Explica cómo Yeshua levantó la tienda de David y cómo ahora somos una habitación de la presencia divina. Muy bien, maravillosas respuestas. Escribe lo más importante del profeta Amós en tu pergamino. No olvides que eres una habitación del Padre Eterno y que Él habita en ti. Hazak, Hazak, esfuérzate y sé muy valiente. Estudia mucho y nos vemos en el próximo profeta.